Cuando se habla de la inervación periférica de la cara, nosotros podemos primero indicar que la cabeza y cuello, ¿no? Principalmente la cabeza y cuello, está inervado por varios nervios craneanos. Son 12 los pares craneanos que inervan esta cabeza, ¿no? Esta cara. No solamente el trigémino. Nosotros a veces durante la formación nos enfocamos en estudiar solamente al nervio trigémino, porque es este nervio al que anestesiamos, ¿no? Durante pues, los tratamientos odontológicos. Sin embargo, debemos recordar que son 12 los pares craneales. Y son pares, es uno de cada lado, ¿no? Y eso tiene una importancia clínica, como veremos más adelante. Como son 12, no va a haber tiempo para ver todos, entonces estaremos enfocando esta presentación en estos tres que vemos aquí. Algunos slides están en portugués, pero con seguridad ustedes van a entender claramente todo. Entonces, observando aquí, de los 12 pares vamos a seleccionar los que están más asociados a la práctica clínica, que es el nervio trigémino, el nervio facial y el glosofaringio. Hablando del nervio trigémino, aquí vemos una imagen clásica del Netter, ¿no? Del libro de anatomía de Netter, Recording in progress. Donde vemos una distribución de los dermatomas en la superficie de la cara, ¿no? Importante recordar que este nervio trigémino no solo inerva la superficie, sino también la parte profunda de la cara. Entonces, estructuras que están, por ejemplo, en el bulbo del ojo o globo ocular, estructuras de la mucosa de la nariz, estructuras de la lengua, ¿no? Son inervadas por el nervio trigémino también. Otro detalle importante es que este nervio trigémino es mixto, tiene un componente aferente, aquí mostrado de color azul, y otro componente eferente, aquí mostrado de color amarillo. La aferencia es aquella que transporta esa información de tacto, dolor, presión, temperatura, etc. Y la parte amarilla es la parte eferente que inerva los músculos, ¿no? Los músculos, básicamente los músculos de la masticación. Entonces, disculpe. También importante recordar que este nervio trigémino no solo está inervando la cara, sino también estructuras que están dentro del cráneo, como por ejemplo la dura madre. Aquí vemos la inervación de la dura madre por ramas del nervio trigémino, ¿no? Entonces el nervio trigémino participa, ¿no? Esos receptores que existen en este nervio, en la parte periférica, ¿no? Participa también, ¿no? en la inervación sensitiva de la dura madre, de las diferentes fosas del cráneo, anterior, media, y también de la tienda del cerebelo y también de la hoz del cerebro, ¿no? Vemos, ese detalle es importante porque está asociado a dolores de cabeza. En relación a, rápidamente, la parte central, ¿no? Vemos que este nervio trigémino presenta núcleos que están dentro del tronco encefálico, como vemos aquí, ¿no? Y cada núcleo tendrá una función específica, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el núcleo mesencefálico tendrá la función de recibir la propiocepción, que veremos en otro slide. El núcleo sensitivo principal tendrá la función de recibir información de tacto y presión, ¿no? Aquí. Y el núcleo espinal tendrá la función de recibir información de dolor y temperatura, como vemos aquí. Por ejemplo, si agarramos dolor y temperatura del tercio superior de la cara, esa información, por ser dolor y temperatura, acabará llegando hasta el núcleo espinal del trigémino. Esto es de manera general. Este núcleo espinal todavía tiene una subdivisión en diferentes partes, en 3 partes, ¿no? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Importante también ver que dentro de este tronco encefálico, este núcleo espinal del trigémino también recibe aferencias de otros nervios craneanos, como por ejemplo el séptimo, el noveno y el décimo. Estos nervios craneanos también son importantes considerar porque a veces existen dolores referidos que son explicados, ¿no? Por estas convergencias de información. Y también importante explicar que este núcleo espinal del trigémino responsable de la captación, ¿no? del estímulo doloroso, también recibe aferencias de los segmentos cervicales C1 y C2. ¿Verdad? Aquí de manera general, ¿no? Rápidamente veremos cómo la información de estímulos de la cara, en este caso pues vemos, ¿no? Las 3 ramas del nervio trigémino, cómo esa información aferente estimula una segunda neurona que estaría aquí en este núcleo llamado núcleo espinal del trigémino. Aquí, ese núcleo, como habíamos dicho, tiene divisiones, ¿no? Tiene partes todavía que no vamos a detallar,
Y a partir de allí, la segunda neurona asciende hasta el tálamo, donde encuentra la tercera neurona, y desde el tálamo, esta tercera neurona se proyecta hacia la corteza sensitiva primaria, como vemos aquí. Esto de manera general, ¿no? Porque es más complejo esa aferencia. En el camino, esta segunda neurona emite otras ramas para otros sistemas que están en el tronco encefálico, como por ejemplo la formación reticular, o como por ejemplo la sustancia gris periacueductal, que participan en la modulación del dolor o el componente, a veces también componente afectivo del dolor, ¿no? Y vemos aquí otro ejemplo de esa información aferente del trigémino, específicamente del dolor, ¿no? Y vemos que a nivel del tálamo, aparte de llegar a un núcleo específico llamado ventroposteromedial, ¿no? De ahí se proyecta hasta la corteza, también estimulan otros núcleos, como por ejemplo este núcleo de aquí, medial dorsal del tálamo, ¿no? Y a partir de allí, información se dirige hacia la corteza del cíngulo, que participa en el sistema límbico, ¿no? Y en ese sentido estaría dando un componente emocional al dolor, ¿no? Vimos rápidamente esta parte porque el foco no es la parte central, ¿no? Vamos a la parte periférica, que es un poco más interesante. Bueno, antes de continuar, ¿no? Quería que recuerden que este núcleo espinal recibe aferencias de segmentos cervicales también. ¿Y por qué eso es importante? Vamos a ver en este otro slide. Primero, explicaremos rápidamente ¿qué estamos observando aquí? Estas imágenes que vemos aquí son estudios electromiográficos realizados en músculos de la masticación, en músculos elevadores, vemos aquí, macetero izquierdo y derecho, y en músculo temporal izquierdo y derecho. Vemos que durante la elevación de la mandíbula se activan los músculos elevadores, macetero y temporal. Siempre el macetero con mayor intensidad, con mayor amplitud de señal. Y en ese momento de elevación de la mandíbula, vemos que los músculos suprayoideos, que estarían aquí en la parte inferior, están en silencio electromiográfico, o sea, no están en actividad electromiográfica. Y si vemos que pedimos al paciente abrir la boca, lógico, durante el examen electromiográfico, veremos que durante la abertura los músculos suprayoideos se contraen y existe un silencio clínico aquí en los músculos elevadores, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, una fase de elevación y aquí una fase de depresión de la mandíbula. Elevación o cierre y aquí depresión o abertura de la boca. Esto se llama inhibición recíproca. Inhibición recíproca significa inhibición de músculos antagonistas frente a la acción de un músculo agonista, ¿correcto? Entonces, si usted contrae el músculo, el bíceps, se va a inhibir el tríceps, ¿verdad? Para permitir que el músculo bíceps pueda hacer su acción, ¿no? Esto, por ejemplo, ya tiene una aplicación clínica. Si ustedes recuerdan, durante una luxación de la mandíbula, ¿no? Cuando alguien se queda con la boca abierta y no puede cerrar la mandíbula, ¿no? No puede cerrar la boca porque la mandíbula quedó trabada en español sería en el cóndilo del temporal, ¿verdad? Cuando la mandíbula pasa el cóndilo del temporal, ¿no? Del ATM, se queda trabada, ¿no? Cuando el cirujano dentista participa en ese procedimiento para destrabar la mandíbula, ¿no? Lo que hace es pedir al paciente que abra la boca. Es extraño, ¿no? Porque el paciente ya está con la boca abierta, ya está con la boca trabada, no puede cerrar la boca. Sin embargo, durante el procedimiento, si se le pide al paciente que abra la boca, ese comando nervioso que el paciente va a hacer para querer abrir la boca, va a inhibir los músculos elevadores y va a activar los músculos depresores, facilitando esta reducción de la luxación mandibular, por ejemplo. Qué interesante, esta parte del sistema nervioso, ¿no? Esa inhibición recíproca puede ser aplicada durante una reducción de una luxación mandibular, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este otro slide estamos viendo que en algunos casos, ¿no? Algunos pacientes durante los estudios electromiográficos, bueno, la electromiografía sí de manera general también, porque no es el caso, ¿no? La electromiografía estudia la función muscular, ¿no? A través de electrodos que se colocan en la superficie de la piel que está
superficial al músculo a estudiar, ¿no? Si, por ejemplo, se va a estudiar el macetero, se coloca un electrodo en la superficie del macetero, aquí encima de la piel, ¿verdad? Y ese electrodo va a captar señal electromiográfica. Entonces, ¿qué vemos en este estudio electromiográfico? Vemos que durante la abertura, ¿no? Durante el cierre, ¿no? Que se activan los músculos elevadores de la mandíbula, por ejemplo, macetero y temporal, simultáneamente están contrayéndose los suprayoideos, ¿no? Esto ya está alterado, ¿no? Esto ya es una cocontracción, o sea, hay una activación de músculos antagonistas durante la acción de músculos agonistas. Entonces, esto no está bien ya, ¿no? Esto es una alteración. Esto se llama cocontracción. ¿Por qué estamos hablando de la cocontracción? Porque existen estudios en el cual cuando se manipula la columna cervical alta, eh, 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 la consecuencia sería en una reducción de la cocontracción de los músculos suprayoideos en pacientes con disfunción temporomandibular. ¿Qué quiere decir? Vamos de nuevo a este slide. Esta alteración, esta alteración que está aquí, se observa en pacientes, por ejemplo, con disfunción temporomandibular, aquí, esto de aquí, una cocontracción, ¿no? No siempre, pero es una de las características de una disfunción temporomandibular. ¿Sí? A veces, pues, con una disfunción temporomandibular muscular, lógico, ¿no? El grupo muscular, a veces durante la acción de los músculos elevadores, simultáneamente hay una contracción de los músculos depresores, ¿no? O sea, elevadores y depresores están actuando simultáneamente. Eso es una alteración, ¿verdad? Y un colega del posgrado, ¿no? Gustavo Bortolazo, ¿no? Él presentó este trabajo en el Congreso de Electromiografía que organizamos el año 2012, ¿no? Y su trabajo, ¿no? Consistía en tomar como un grupo, ¿no? de muestras, ¿no? Grupo de estudio, pacientes con disfunción temporomandibular, ¿verdad? Que tenían cocontracción, o sea, que presentaban este cuadro aquí de contracción simultánea de músculos antagonistas, ¿no? Y en ellos fueron realizados manipulación cervical alta, o sea, con técnicas propias de la fisioterapia, técnicas de osteopatía, ellos realizaban manipulación cervical alta y como resultado hubo una disminución de la cocontracción de los músculos mastigatorios, ¿no? Recuerdo que él presentó este trabajo y en ese momento conversamos, ¿no? Y yo le pregunté, Gustavo, ¿cuál es la explicación, ¿no? ¿Cómo es posible que manipulando la columna cervical exista una mejora, ¿no? De la actividad de los músculos de la cara, ¿no? Músculos de la cara y músculos del cuello. Me dijo, la explicación es que esas informaciones convergen a nivel del tronco encefálico. O sea, quiere decir que ese núcleo espinal recibe aferencias también de segmentos cervicales, ¿no? Por eso que estímulos, ¿no? de la columna cervical, ¿no? Estímulos de estos nervios cervical 1 y cervical 2, C1 y C2, pudieron pues hacer un efecto favorable, ¿no? En la cocontracción de los músculos elevadores y depresores de la mandíbula. Entonces vamos a continuar por aquí, donde nos quedamos, aquí. Aquí vemos una imagen de la cara, ¿no? de una persona sin variaciones anatómicas, y vemos que este nervio trigémino tiene muchas ramas. Tiene, aparte de estas 3 ramas principales, oftalmico, maxilar y mandibular, tiene varias ramas, tiene más divisiones. De estas divisiones, nosotros básicamente como cirujanos dentistas trabajamos o actuamos en estas ramas de aquí, en estas ramas superficiales, infraorbital, auriculotemporal, bucal y mentoniano. Estamos hablando de las ramas superficiales, no de las ramas profundas, ¿verdad? Y ya este conocimiento, saber esta distribución, saber esta trayectoria de estas ramas del nervio trigémino, ya es un recurso para que el cirujano dentista, por ejemplo, un cirujano maxilofacial o un implantólogo, ¿no? pueda comprender por qué existen algunas consecuencias clínicas después de algunos procedimientos odontológicos, ¿no? Vamos a suponer una fractura del piso de órbita, pues va a lesionar el nervio infraorbital. Una fractura del nervio mentoniano, pues va a lesionar este nervio junto con su rama terminal, que es el nervio mentoniano, por ejemplo.
Entonces, este conocimiento es importante, ¿no? La distribución y el trayecto, ¿no? de estas ramas del trigémino. Estos nervios, ya que son pares, ¿verdad? Son pares craneanos. Estos nervios atravesarán la línea media. Una pregunta. Frente a esa pregunta, la respuesta es que sí, que el nervio de un lado puede atravesar la línea media. ¿Y por qué es importante esto? Así, por ejemplo, aquí. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Porque cuando trabajamos en estructuras próximas de la línea media, tenemos que considerar que estas estructuras adyacentes a la línea media pueden estar recibiendo inervación del lado contralateral, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una anestesia troncular de este nervio alveolar inferior bloqueará, lógico, los nervios, ¿no? La mitad de la mandíbula, pero las estructuras próximas de la línea media no necesariamente, porque pueden estar recibiendo inervación del lado contrario, ¿no? Importante ese detalle. O eso ocurre no solamente a nivel de los tejidos duros, sino también a nivel de los tejidos blandos. Por ejemplo, los labios, ¿no? Los labios inferior y superior que reciben inervación de, en este caso, el labio inferior del nervio mentoniano y superior del infraorbital, ¿no? Aquí vemos una revisión del nervio maxilar rápidamente. Este nervio maxilar se localiza aquí, no vamos a detallar mucho. Este es el nervio infraorbital, que es la continuación del nervio maxilar, y a partir de allí se emiten los nervios alveolares para la inervación de los dientes, del proceso alveolar y de la mucosa del seno maxilar, ¿verdad? También tenemos a los nervios palatinos mayores y menores que acabarán inervando el paladar, ¿correcto? Esta es una vista anterior. Esta imagen es de Carlos, de un brasileño, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de él, Carlos Machado, ¿no? Él es el sucesor del Néter, ¿no? Después que el Néter falleció, hicieron un concurso y él ganó ese concurso y ahora él hace los diseños del libro Néter. Bueno, esta es una vista anterior del nervio maxilar y aquí algo interesante. Este nervio infraorbital que está aquí, si nosotros lo recordamos, este nervio, antes de salir por el foramen, da origen a una rama llamada nervio alveolar superior anterior. Este nervio alveolar superior anterior, que será responsable de la inervación de los dientes anteriores y de este proceso alveolar aquí anterior, en el hueso a veces hace un trayecto que puede ser confundido con un proceso periapical de los dientes anteriores superiores, ¿verdad? Entonces es importante recordar que el nervio alveolar superior anterior, por él ser acompañado de la arteria del mismo nombre, alveolar superior anterior, a veces durante su trayecto, por el volumen del vaso, este nervio y esta arteria pues hacen tipo un canal, llamado canal sinuoso. Y en algunos casos, durante la práctica clínica, puede ser confundido con lesiones periapicales de los dientes anteriores superiores. ¿Correcto? Nosotros anestesiamos la maxila, ¿verdad? Los nervios que están próximos de los dientes, ¿correcto? Pero en algunos casos, esas anestesias no son suficientes. A veces se necesita trabajar en el seno maxilar o a veces la anestesia local no hace efecto, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Infecciones, etc. Entonces, el dentista tiene un recurso, ¿no? Para poder bloquear el nervio maxilar en una localización más profunda, más superior, ¿no? Esta técnica, por ejemplo, es aplicada en los residentes de cirugía, ¿no? Los residentes de cirugía, pues, utilizan esta técnica cuando necesitan hacer intervenciones extensas en la maxila, ¿verdad? Entonces la aguja ingresa por aquí, por el canal y foramen palatino mayor, tiene ese nombre, y la punta de la aguja llega a la fosa palatina local del nervio maxilar, ¿no? Las referencias anatómicas están aquí, más o menos, ¿no? ¿Cómo es que se hace esta técnica? Yo he visto hacer esta técnica, no la he realizado, pero me parece algo bastante simple. Lo único, ¿no?, que los autores recomiendan es que en algunos casos, pues el bisel de la aguja lesiona algunos vasos, ¿verdad? Hablando del nervio mandibular ahora, ¿no? Hablando del nervio mandibular, este nervio tiene muchas ramas, como vemos aquí, muchísimas ramas presentes en el nervio mandibular, ramas sensitivas y ramas motoras. Sin embargo, en nuestra práctica clínica,
las ramas que más conocemos son alveolar inferior, lingual y bucal, ¿correcto? Estas tienen aplicación clínica bastante. Por ejemplo, el nervio aurículo-temporal, que está aquí, ¿verdad? Este nervio que más o menos tiene un trayecto por la parte posterior del proceso condilar de la mandíbula, ¿no? Este nervio en su trayecto pues da inervación a la articulación temporomandibular. La principal inervación sensitiva de la ATM es dada por el nervio aurículo-temporal, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto, no? Porque en algunos casos, en pacientes con disfunción temporomandibular, donde es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre un problema articular y un problema muscular, ¿no? Porque a veces el dolor está muy próximo del ATM, pero no hay una certeza en que ese dolor es del músculo o de la articulación. Entonces, en este caso se puede hacer un diagnóstico diferencial aplicando anestesia, ¿no? Se puede bloquear este nervio aurículo-temporal. Esa es una técnica que explica cómo bloquear este nervio, ¿no? Está descrito, por ejemplo, en el libro de Okeson, ¿verdad? Y al bloquear este nervio aurículo-temporal, si, vamos a suponer, si el problema de disfunción temporomandibular era muscular, entonces va a continuar el problema, porque se bloqueó la ATM, sin embargo la ATM no era la causa del problema, ¿verdad? Sin embargo, si el dolor desaparece, entonces se podía sospechar que realmente esa articulación era la causa, ¿no?, de este problema de disfunción, ¿verdad? Aquí vemos una vista superior del nervio auriculotemporal. Una vez más, esta imagen es de Carlos Machado, es un artista fantástico, como puede disecar, él diseca antes de hacer sus diseños. Esta es una disección realizada por él mismo, él es el médico cardiólogo, ¿no? Y aquí estamos mostrando el nervio auriculotemporal, ¿no?, en un trayecto posterior y lateral, pasando por la superficie posterior de la articulación, ¿no?, para inervar esta articulación, ¿correcto? ¿No? Una vez más, aquí el nervio auriculotemporal. Bueno, los otros nervios de interés clínico en odontología, como ramas, ¿no?, del nervio mandibular, son estos de aquí. Nervio alveolar inferior, que será este de aquí, que ingresa, ¿no?, por el foramen de la mandíbula, o este de aquí también, ¿no?, y que en su trayecto inerva los dientes posteriores y después se divide en nervio incisivo para los dientes anteriores y mentual para mucosa, ¿no?, de la encía, desde el segundo premolar hasta la línea media, y también el labio inferior, ¿correcto? Y, y aquí el otro nervio importante, ¿no?, que también nosotros anestesiamos, es el nervio lingual. Pero vamos a la parte clínica. Observe un detalle. Este nervio alveolar inferior, antes de ingresar por el foramen de la mandíbula, emite la rama miloioidea. Este es el nervio miloioideo, rama del nervio alveolar inferior. En teoría, este nervio miloioideo es un nervio motor para dos músculos de aquí del cuello, el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Sin embargo, en estudios de investigación, algunos pacientes presentan este nervio miloideo como un nervio mixto, Esto quiere decir que tiene tanto componente motor como componente sensitivo, ¿no? Y en el caso de ser un nervio mixto, puede estar complementando la inervación aquí de los dientes molares, o sea, dientes posteriores, o inclusive los dientes anteriores, y atravesar la línea media, o sea, inervar dientes del otro lado de la mandíbula, ¿no? Es bastante interesante porque en algunos pacientes el origen de este nervio alveolar inferior es bien alto, ¿no? Por eso que un bloqueo del nervio alveolar inferior no es suficiente para bloquear el nervio miloioideo, ¿no? En algunos casos este nervio miloioideo tiene un origen bien alto, ¿no?, un origen superior, o está separado, ¿no?, y está separado del nervio alveolar inferior por el ligamento esfenomandibular. Entonces eso explica por qué la técnica troncular en algunos pacientes no es 100% efectiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería la explicación anatómica? ¿Cuál sería la explicación anatómica de esto? Que este nervio miloioideo, ¿no?, puede complementar esta inervación de los dientes inferiores. En relación al nervio alveolar inferior, muchas situaciones clínicas pueden lesionarlo, ¿no?, durante una cirugía de estos terceros molares.
durante un implante o inclusive durante tratamientos endodónticos. Observen cómo aquí material de obturación acabó en el canal de la mandíbula, ese canal que contiene al nervio alveolar inferior. Vemos en esa imagen más inferior algo a resaltar aquí. Es un estudio anatómico donde, donde el autor concluye que cuanto más inferior es el canal de la mandíbula observado en las radiografías, es más probable que existan canales accesorios, como se ve aquí, ¿verdad? Canal mandibular accesorio, ¿no? Por donde estaría también circulando vasos, disculpe, por donde estaría también conteniendo vasos y nervios, ¿correcto? Como aquí, ¿no? Como aquí vemos en esta imagen aquí. Esta imagen, por ejemplo, me la compartió una colega, ¿no? La doctora Hani, del Centro de Diagnóstico del Dr. Aguayo, donde efectivamente no es exactamente una tomografía, disculpe, no es exactamente una radiografía panorámica, pero sí es una tomografía, ¿no? Donde ella hizo un corte, ¿no? Siguiendo el contorno, siguiendo la forma del hueso, y observó aquí la presencia de este otro canal, ¿no? Accesorio, digamos, ¿verdad? O aquí también se puede ver, ¿verdad? En relación al nervio mentoniano, esta imagen es de San Marcos. Esta imagen fue una disección realizada por la doctora Melissa allá en el año 98, cuando estábamos nosotros de docentes allá en la universidad. En esta imagen se ve claramente el nervio alveolar inferior y sus dos ramas terminales, el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Esta imagen tiene mucha historia. Esta imagen es una imagen clínica del doctor Pedro Martí Corena. Recuerdo en esa época en que hacíamos docencia en San Marcos, conversaba bastante con los cirujanos y tenía bastante interés en ver cómo ellos trabajaban y cómo conocían la anatomía. Entonces el doctor Martí Corena, que en paz descanse, pues me facilitó esta imagen, donde está abordando un paciente para extraer un premolar que estaba por esta región, ¿no? Y diseca el nervio mentoniano, lo cuida, ¿no? Porque si fuese lesado, la consecuencia va a ser que la mitad del labio del paciente va a quedar pues, bajo anestesia, ¿no? Mejor dicho, va a quedar insensible, ¿verdad? Va a quedar insensible. ¿Dónde se aplica la técnica anestésica para este nervio alveolar, para este nervio mentoniano? Más o menos entre los premolares, por aquí, ¿verdad? Sin embargo, una aplicación clínica a considerar, sobre todo en implantología, es que este nervio mentoniano, antes de salir por el foramen mentoniano, hace un trayecto anterior, el llamado bucle mentoniano, ¿verdad? Y este trayecto anterior, ¿no? fue estudiado en varios estudios, tanto imagenológicos como anatómicos en mandíbulas secas, ¿no? En mandíbulas naturales, ¿no? Por ejemplo, este estudio realizado con la ayuda de tomografía en esta cantidad de pacientes, pues dio estos datos, ¿no? Esa distancia desde la parte más anterior, ¿no? de este bucle del nervio mentoniano, de ese trayecto intraóseo del nervio mentoniano, va desde menos 3 más o menos hasta más o menos 6 milímetros. ¿Qué significa que sea menos 3? Significa que este nervio mentoniano puede dividirse o puede separarse del nervio alveolar inferior antes inclusive del foramen mentoniano. Eso también es importante en la clínica de implantología, ¿verdad? Porque un implante que coloquemos, ¿no? Un implante que coloquemos por este nivel también puede estar lesionando el nervio mentoniano dentro del hueso, ¿verdad? Entonces, una conclusión sería que necesariamente pues, es importante siempre un estudio anatómico en 3D por medio de tomografías, ¿correcto? Un estudio anatómico, ¿verdad? A veces también nosotros, o el cirujano dentista hace biopsias en el labio, ¿no? Hace cortes, por ejemplo, de mucoceles o de lesiones en la mucosa de los labios. Importante resaltar que en este estudio nosotros podemos distinguir ramas más anteriores de este nervio mentoniano. Esta imagen es del nervio mentoniano y vemos cómo, más o menos, si traccionamos el labio inferior horizontalmente, existe un ángulo de seguridad de 36 grados, ¿no? Entonces, hacer un corte, una incisión un poco más lateral a esta angulación, podría estar cortando algunas ramas del nervio mentoniano, ¿no? Dando como consecuencia
pérdida de sensibilidad de estas regiones aquí del labio inferior. Hablando del nervio lingual, ¿no? Esta imagen otra vez de Carlos Machado es un artista fantástico, ¿no? Esta imagen aquí muestra una vista posterolateral de la mandíbula y yo tengo foto con Carlos Machado. Nos encontramos en el Congreso de Anatomía en el Nordeste, muy buena persona. Bueno, este es el nervio lingual que está aquí, un poco anterior y medial al alveolar inferior, ¿no? Y el trayecto de este nervio. Algunos detalles también a considerar son importantes en relación al nervio lingual. Uno, por ejemplo, la proximidad con la tabla lingual del tercer molar inferior, y otro, que este nervio lingual está recibiendo esta rama del nervio facial llamado nervio cuerda del tímpano. Vamos por aquí. Entonces, primero, el nervio lingual está aquí, ¿correcto? Existen muchísimos estudios anatómicos donde describen la relación de este nervio lingual con la cortical lingual a nivel del tercer molar inferior. Sin embargo, escogimos este estudio de aquí para mostrarlo, ¿no? Porque este es un estudio en resonancia. ¿Y cuál es la diferencia de un estudio en resonancia en comparación con estudios de disecciones? Que durante la disección, a veces durante la manipulación de los tejidos, ¿no? Se pueden alterar las posiciones de los nervios y las medidas ya no serían tan exactas. Sin embargo, en la resonancia sí. Esta imagen está mostrando la localización precisa del nervio lingual, ¿verdad? Y la conclusión de este trabajo fue que en uno de cada 4 pacientes más o menos se ubica apoyado en la tabla lingual, ¿no? Esto es importante en cirugía oral o en cirugía de terceros molares, ¿verdad? Porque hay que cuidar este nervio, ¿no? Hay que cuidarlo. Por ejemplo, aquí una imagen más del doctor Martí Corena, esta de aquí, ¿no? La tenía guardada, donde durante pues, la cirugía pues, se observa aquí el nervio lingual. Y esta imagen del libro ya muestra pues, un caso de una lesión del nervio lingual, ¿no? Este nervio lingual, conocemos sensitivamente que está inervando 2/3 anterior de la lengua, de ese mismo lado, inerva el piso de la boca y también inerva la encía lingual, ¿no? Pero tenemos que recordar que este nervio lingual está recibiendo al nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial. Aquí vemos una representación del nervio facial con la rama cuerda del tímpano que se une al nervio lingual. ¿Por qué es importante esto? Porque este nervio cuerda del tímpano también está transportando información eferente, información parasimpática para la secreción de la saliva de esta glándula sublingual y submandibular, y aferente para el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Por lo tanto, una lesión a este nivel durante una cirugía de tercer molar no solo va a traer consecuencias sensitivas, sino también consecuencias de secreción salival y consecuencias de sensibilidad del paladar, ¿correcto? Del sentido, del gusto, ¿correcto? Entonces, importante considerar otra imagen del doctor Martí Corena, ¿no? Y aquí. Bueno, en la práctica clínica lo común que hacemos es bloquear, ¿no? El nervio alveolar inferior lingual, ¿no? Y esta sería pues el área que el paciente deja de percibir, ¿no? De sentir, ¿verdad? En este estudio muestran en qué situaciones clínicas se pueden lesionar este nervio alveolar inferior y lingual, ¿no? Y el porcentaje mayor es durante cirugías de terceros molares, ¿verdad? Lo que le sigue es durante cirugías de anestésicos, ¿no? Durante la colocación, la aplicación de anestésicos. Y el tercer valor en porcentaje para solamente el nervio alveolar inferior es durante la colocación de implantes. Tratamientos endodónticos también y así, ¿verdad? Pero más durante cirugías de terceros molares, ¿verdad? Observa un detalle. Cuando ocurre una lesión de estos nervios, tanto alveolar inferior o lingual, ocurren complicaciones motoras, complicaciones funcionales del habla, de la alimentación, de la masticación, ¿no? Pero hay una pregunta que hacemos. ¿Cómo es posible que un nervio sensitivo, en este caso el alveolar inferior lingual, traiga consecuencias motoras? Porque estas funciones son funciones motoras, ¿verdad? Y la respuesta es la siguiente.
para nosotros ejercer funciones motoras, y no solo en la boca, en general, en todo el cuerpo, para nuestras funciones motoras necesitamos de información periférica, necesitamos de información de las regiones que vamos a mover, ¿no? Por ejemplo, para una función masticatoria, esos receptores, esos mecanorreceptores que están en el periodonto de los dientes, brindan información al sistema nervioso central de dureza del alimento, ¿no? Y de dirección de las fuerzas o de intensidad de las fuerzas durante la masticación, ¿no? Y también de longitud del músculo. Entonces, estas informaciones son necesarias para que el sistema nervioso central emita la respuesta motora regulada, necesaria, no más ni menos. Entonces, esos mecanismos de aferencia y eferencia son necesarios para una correcta función motora, ¿no? Por eso es que lesiones sensitivas pueden dar como complicaciones lesiones motoras, como vemos aquí, ¿verdad? Bueno, continuando, ¿no?, con este mismo asunto, aquí vemos de manera simple un mecanismo de reflejo, como en este caso usos o usos neuromusculares del músculo masseter, pues llegan al núcleo mesencefálico del trigémino. A partir de allí se conecta con el núcleo motor del trigémino, y este núcleo motor inerva los músculos, en este caso en la masticación, ¿verdad? Por eso que un estiramiento de los músculos, en este caso del músculo macetero, un estiramiento del macetero da como consecuencia una contracción de este músculo, ¿verdad? Este es un ejemplo bien básico de cómo estaría funcionando ese circuito funcional, ¿verdad? De aferencia y eferencia para una función motora. Bueno, este trabajo de Trulson es un investigador que trabajó mucho con la propiocepción, ¿no?, del periodonto, ¿no? Indica que necesariamente, pues, ¿no?, para, para una correcta función de aplicación de fuerza en los alimentos, se necesita, pues, esa aferencia, esa sensibilidad, se necesita esa información periférica, ¿no?, para que el sistema nervioso, a partir de esa información periférica, pueda emitir respuestas motoras de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Interesante este trabajo también, cómo dientes naturales fueron anestesiados, ¿no? Y fue un trabajo bien simple, pero muy inteligente, porque se ve que, bueno, el comando, ¿no?, del trabajo era pedir que el paciente mantenga un maní con los dientes anteriores, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que cuando el paciente mantenía el maní con los dientes anteriores naturales, ¿no?, sin haber realizado ningún procedimiento, aplicaban una intensidad de fuerza baja. Pero si se les bloqueaba los dientes anteriores, si se les anestesiaba la sensibilidad de estos dientes, pues aplicaban una fuerza diferente, ¿verdad? Entonces ese bloqueo de esa información aferente causaba una respuesta diferente, ¿no?, de esa eferencia motora, ¿verdad? Interesante. Lo pasaba en los incisivos, en los caninos, en los premolares, ¿verdad? Y en los molares también, ¿no? Y también ocurría en dientes que eran pilares de prótesis, ¿verdad? En dientes pilares de prótesis. Y más todavía en dientes que eran no, en puentes soportados por implantes, ¿verdad? Interesante, un implante no tiene, pues, esa propiedad ¿no?, de esa sensibilidad propioceptiva. Este trabajo también es interesante porque está mostrando un caso, ¿no?, bueno, el comando, ¿no?, durante la colecta era pedir al paciente que corte, ¿no?, este alimento, ¿no?, esta bolita, en dos partes iguales, ¿no? Pacientes con dientes naturales conseguían hacer eso. Pacientes con prótesis, ¿no?, en dientes, dientes como pilares de prótesis, lo hacían, pero ya con menos precisión. Y pacientes con prótesis, implantes soportadas, pues, no conseguían, ¿verdad? Es que los implantes no tienen
esa información, esa sensibilidad que sí nos ofrece el periodonto, ¿no? Es importantísimo esa, esa, esa parte, ¿no? De esa inervación, ¿verdad? Para las funciones en general, las funciones orofaciales. O, una vez más aquí, como en este trabajo, ya con electromiografía, ¿verdad? Se le pedía a los pacientes que masticaran algunos alimentos, ¿verdad? Y vemos que el paciente que tenía dentición natural, ¿verdad? Comenzaba con amplitudes de señal electromiográfica alta, y conforme el alimento iba triturándose, esta actividad electromiográfica iba bajando, ¿verdad? Y cuando yo estaba en la parte final de la masticación, había menos actividad electromiográfica, o sea, los músculos se contraían menos, lo que no pasaba en pacientes con prótesis implanto soportadas, ¿verdad? La actividad electromiográfica comenzó primero en otra intensidad, en otra amplitud, y bajó menos, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo esa información, ¿no? Está regulando esa actividad electromiográfica en este caso, ¿verdad? Un caso en relación a maloclusión, ¿no? En relación a las maloclusiones. Nosotros habíamos dicho que durante una masticación bilateral, ¿verdad? El macetero tiene una actividad de contracción mayor que la actividad del temporal. Entonces, si un paciente mastica, por ejemplo, en el lado derecho, ¿no? El valor de la intensidad, de la amplitud de la señal electromiográfica del macetero derecho será por aquí, y del temporal derecho será por aquí. Porque del lado de la masticación, en este caso el lado derecho, habrá pues una mayor intensidad, una mayor actividad muscular. Sin embargo, cuando se mastica en el lado izquierdo, pues haciendo la diferencia, ¿no? Intensidad de la señal de los músculos del lado izquierdo comparados con los músculos del lado derecho, pues los lados izquierdos tendrán más actividad porque es el lado de la masticación, el lado, ¿no? El lado de trabajo, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que ver? Miren, observen que hay una simetría en pacientes saludables, digamos, ¿no? Sin embargo, en pacientes con mordida cruzada, en pacientes que tienen esta mordida cruzada, posterior, observen estos gráficos. Aquí estos gráficos deben estar en estos cuadrantes, ¿no? Necesariamente. Observen los gráficos de estos círculos, cómo están, ¿no? Están totalmente alterados, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que la coordinación se modifica, se altera, la coordinación muscular en un ciclo masticatorio, ¿verdad? Entonces, interesante cómo esos contactos dentarios alterados alteran pues esa coordinación durante la masticación, ¿no? Y estamos hablando de coordinación de los músculos que están siendo evaluados electromiográficamente, ¿no? En este caso solo de los músculos macetero y temporal, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que durante la función masticatoria pues participan muchos grupos musculares, participan músculos de la masticación, participan músculos supravideos, infravideos, músculos cervicales, músculos de la lengua, y así. Entonces, es mucho más complejo, ¿no? No existen, por lo menos no he llegado a ver, trabajos pues con electromiografía así, de varios grupos musculares simultáneamente, ¿verdad? Pero, bueno, si ya en los músculos de la masticación ocurren estas diferencias, ¿no? Bien marcadas, ¿no? En esta coordinación, pues imaginemos que en los demás grupos también habrán, ¿verdad? Vemos también aquí cómo en este trabajo pues muestran que la actividad electromiográfica, ¿no? Durante una contracción mantenida depende de la cantidad de contactos dentarios, ¿verdad? Cuando el paciente tiene más contactos dentarios, pues tendrá más soporte, digamos, ¿no? Y podrá hacer una mayor contracción muscular, ¿no? Una vez más, como la neuroanatomía y neurofisiología nos está explicando esa relación que existe, ¿no? Entre la parte periférica, la parte central y la respuesta motora, ¿no? La aferencia y la eferencia, ¿verdad? Una pregunta. Estos dermatomas que nosotros tenemos, ¿no? Y que son áreas de piel inervadas por un nervio específico,
¿estos dermatomas se superponen o no? ¿O tienen un límite específico bien definido? ¿No? O sea, quiero decir, este nervio que inerva esta región del cuerpo se superpondrá con esta otra área de este otro nervio, ¿sí o no? ¿Verdad? La pregunta, no, la respuesta sería sí. ¿Y por qué eso interesa en odontología? Sí, tiene que ver bastante también, porque, por ejemplo, algunos nervios cervicales, como por ejemplo nervios del plexo cervical, están pues participando de la inervación sensitiva de algunas estructuras de la cara. ¿Cuáles? Vamos a ver primero. Esto es el plexo cervical. Aquí vemos al plexo cervical. Son un conjunto de nervios que están, que salen de los segmentos cervicales, C1 a C4, ¿verdad? Algunos con C5 para el nervio frénico. Pero bueno, básicamente de C1 a C4. Ese plexo cervical es mixto, motor y sensitivo. Las ramas sensitivas son estas 4 de aquí. De estas 4 ramas sensitivas, 2, el nervio auricular magno y cervical transverso, pueden participar en la inervación de tejidos de la cara, hasta dientes. ¿Cuáles ramas? Esta de aquí, auricular magno y cervical transverso. Existen estudios que describen eso, ¿no? Cómo el nervio cervical transverso y auricular magno se distribuyen en la cara, ¿no? De allí, otra evidencia más, de allí que a veces, pues, durante la anestesia del nervio alveolar inferior, todavía el paciente continúa con sensibilidad, ¿no? Todavía sigue con, bueno, con dolores, ¿no? Con fastidios, ¿no? Y no se puede pues, continuar, ¿no? El procedimiento, ¿verdad? Bueno, en este trabajo, resumiendo, demuestran cómo una técnica anestésica accesoria por vestibular en relación al diente a tratar, ¿no? Será pues un bloqueo suficiente, ¿no? Para que ramas de este plexo cervical puedan ser bloqueadas, ¿verdad? Aquí describen, ¿no? ¿Verdad? Una técnica intraoral de anestesia, según el título de este artículo, de anestesia del plexo cervical, ¿verdad? De este plexo de aquí, de este plexo cervical, ¿verdad? Sin embargo, como profesor de anatomía, yo no estoy de acuerdo con este título porque no está bloqueando el plexo cervical, está bloqueando ramas del plexo cervical, está bloqueando, puede ser la rama cervical transversa o auricular magno, ¿verdad? Bloqueo del plexo cervical es esto, es un bloqueo de los nervios que salen del cuello aquí, ¿no? Posterior al esternocleidomastoideo. Entonces, eso no es bloqueo del plexo cervical, sin embargo fue publicado, ¿verdad? Y lo importante es que describen una técnica tipo infiltrativa por vestibular de los dientes que están siendo trabajados, ¿verdad? ¿No? Para bloquear estas ramas que vienen del cuello. Estos nervios que habíamos conversado, cervical transverso y auricular magno, llegan hasta la parte anterior y pueden ingresar por aquí por la mandíbula. Observe aquí, pueden ingresar por la mandíbula, por estos forámenes aquí, llamados forámenes linguales, ¿no? Y pueden contribuir con la inervación de estas estructuras de aquí, de los incisivos inferiores, ¿verdad? De estas estructuras adyacentes a la línea mediana aquí, ¿no? Inclusive pueden pasar la línea media, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si se está trabajando en el sector anterior de la mandíbula? ¿Qué pasa si solo se bloquea próximos de estos dientes? Vamos a suponer un implante en la parte anterior y una técnica infiltrativa, ¿no? A veces el paciente todavía tiene sensibilidad. Entonces hay que tener presente que puede existir esa inervación complementar tanto del miloioideo o también de ramas del plexo cervical, ¿correcto? Bueno, otro nervio a considerar, todavía estamos en el tiempo, es el nervio facial, ¿verdad? Es un nervio bastante complejo, ¿verdad? Pero resumidamente lo conocemos como el nervio que inerva los músculos de la cara, ¿verdad? El nervio motor para los músculos de la expresión facial, los músculos de la mímica, ¿correcto? Aquí vemos una rama que ya habíamos comentado, que es la rama cuerda del tímpano, que se junta al nervio lingual y que
que está inervando pues parasimpáticamente la glándula sublingual y submandibular y inervación, y también recibe inervación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿verdad? Ya habíamos comentado eso. Entonces, en relación al nervio lingual, es importante recordar que sus ramas terminales son estas 5 de aquí, en esa secuencia, como están en estos nombres, ¿verdad? Y la rama bucal que está aquí, esta rama bucal, en algunos casos puede tener relación con la bola adiposa de Bichat, con el cuerpo adiposo de Bichat, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Vamos a ver en otro slide. Bueno, a veces durante la práctica clínica, en algunos casos, por variaciones anatómicas o por malas referencias anatómicas, ¿no? Nosotros pues podemos hacer que el paciente sufra una parálisis facial temporaria, ¿verdad? No es permanente porque pasa el efecto anestésico y el paciente vuelve a lo normal, ¿no? Solo hay que cuidar que no se irrite la conjuntiva, ¿verdad? Eso ya me pasó, ya coloqué anestesia al nervio facial, ¿no? Eso pasa porque en vez de colocar la aguja aquí próximo del foramen de la mandíbula para el bloqueo del nervio alveolar inferior y lingual, la aguja está muy posterior, ¿no? Yendo próximo a una celda donde está la glándula parótida y dentro de esa celda está también el nervio facial, ¿no? Eso a veces ocurre, ¿no? No creo que sea el único con esta experiencia, ¿no? Entonces, hablando de bichectomía, ya que es una técnica una cirugía tan común ahora, ¿no? Ahora se habla de armonización orofacial y inclusive ya se escucha el término bichectomista como si fuera una especialidad, ¿no? Bueno, esta cirugía está siendo bastante realizada, ¿verdad? Por colegas. Pero hay que tener presente lo siguiente. Ese cuerpo adiposo de la bochecha, esa bola adiposa de Bichat, está dentro de un espacio que tiene varias estructuras anatómicas, entre ellas la rama bucal del nervio facial. O sea, este nervio de aquí, esta rama de aquí, ¿verdad? Esta rama bucal del nervio facial, que es un nervio motor. Es un nervio motor. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es lo siguiente, que durante esas bichectomías puede ser lesionada esa rama bucal, porque más o menos 1 de cada 4 pacientes, según este estudio, 1 de cada 4 tiene pues el nervio bucal más o menos atravesando el cuerpo adiposo de la bochecha, ¿no? Ese cuerpo, esa bola adiposa de Bichat, ¿verdad? Entonces, en 1 de cada 4 pacientes, el nervio bucal, que es motor del facial, está atravesando esta bola de Bichat. Entonces, si es manipulada con poco cuidado, puede haber lesión, como ya se describen en algunas publicaciones, ¿no? de casos, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, tiene una asimetría, ¿no? Cuando contrae el músculo orbicular de la boca, ¿no? Y es consecuencia pues, de una bichectomía, ¿verdad? Glosofaringio también es un nervio que a veces lo descuidamos, pero también tiene aplicación clínica, ¿no? Principalmente, aquí vemos un resumen primero del glosofaringio. Es un nervio que tiene bastantes componentes, ¿verdad? Cada color que vemos aquí es una información diferente que existe de este nervio glosofaringio. Y vemos aquí su distribución, ¿no? Por ejemplo, inerva pues aquí la oreja media, ¿no? Oreja es el término anatómico actual, ¿verdad? O oído medio sería, ¿no? Antiguamente. Inerva pues parasimpáticamente la glándula parótida, inerva sensitivamente la faringe y inerva el tercio posterior de la lengua y el paladar blando, tanto sensitiva como motoramente. Entonces, ¿qué tiene que ver con la odontología? A veces lesiones en el tercio posterior de la lengua o en áreas de inervación de este nervio glosofaringio pueden dar dolores referidas en la oreja, ¿verdad? Hay pacientes que llegan a la consulta con dolores de oreja, pero que es un dolor referido para la oreja. Es un dolor, como vemos aquí,
es una otalgia secundaria, ¿verdad? Y en este artículo están describiendo cómo lesiones en áreas inervadas por el glosofaringeo pueden producir dolores referidos en la oreja media, ¿no? Hay casos clínicos, ¿no? que se han visto aquí en la universidad, donde pacientes con cáncer oral o con alguna otra lesión en la parte posterior de la boca, sea en el paladar o en el tercio posterior de la lengua, refieren esos dolores en la oreja media, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Frente a esos síntomas es mejor hacer una mejor inspección, ¿verdad? Un mejor examen clínico. Bueno, para terminar, aquí rápidamente también es bastante simple, ¿no? Hablando de esos dolores referidos a que nos referíamos, existen también los dolores referidos en la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, ¿no? Según en este diseño del Okeson, se dice que a veces, pues, dolores, por ejemplo, que vienen del cuello, pues pueden pueden manifestarse clínicamente como dolores articulares, por ejemplo. ¿Cuál es la explicación? Rápidamente trataremos de hacerlo. Vemos aquí el músculo trapecio, por ejemplo, ¿no? O en la parte cervical, ¿no? Y vemos aquí la ATM, ¿verdad? Habíamos dicho que el trayecto del dolor pasa por una cadena de 3 neuronas. Una neurona periférica, que el cuerpo está aquí en el ganglio trigeminal, y tiene un brazo aferente, ¿verdad? Un brazo, digamos, periférico y otro brazo central, ¿verdad? Por ahí estaría viajando la información, ¿no? Y a partir del brazo central estimula una segunda neurona en el núcleo espinal del trigémino, y esa segunda neurona asciende hasta el tálamo, donde encuentra la tercera neurona, y del tálamo asciende más todavía hasta la corteza cerebral, ¿verdad? Pero lo mismo ocurre aquí, ¿no? ¿Verdad? Esta parte del cuello tendrá una aferencia una aferencia primero sensitiva, solo que por otra vía, ¿verdad? Y de ahí esta segunda neurona asciende hasta el tálamo, y la tercera del tálamo a la corteza. Pero observa un detalle. Estas dos neuronas aquí convergen, ¿verdad? Entonces, esta segunda neurona de esta vía del dolor que viene de la ATM recibe o puede recibir estímulo de esta primera neurona que viene del cuello, ¿no? Eso confunde al sistema nervioso, ¿no? Haciendo pensar que el dolor viene del ATM, pero sin embargo no vendría del cuello, ¿no? Porque la causa del dolor está aquí, ¿verdad? Y esa causa del dolor está estimulando neuronas que deberían recibir solamente dolor del ATM, ¿verdad? Entonces, esta convergencia de información que ocurre en la segunda neurona, en el núcleo espinal del trigémino, es lo que se llama, es una de las teorías que explican el dolor referido, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si se aplica presión en ATM, bueno, acá existe una forma de diagnosticar, ¿no? A través de la anestesia local. ¿Cómo es más o menos lo siguiente? Si se aplica, supuestamente en el lugar del dolor, en ATM, si se aplica una presión, no hay un incremento del dolor, ¿verdad? Si se aplica una presión en el área que origina el dolor, sí hay un aumento de presión, ¿verdad? Y para hacer un diagnóstico diferencial se puede nuevamente acudir al recurso de la anestesia local, ¿verdad? Si se bloquea el área donde supuestamente está el dolor, no habrá ninguna alteración en el dolor, ¿verdad? Pero si se bloquea el área de origen del dolor, allí sí, el dolor desaparecerá, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese recurso como cirujanos dentistas, ese recurso de poder usar la anestesia local, ¿no? Para un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Bueno, estos dolores referidos también se aplican, según Travel hicimos, en los llamados puntos gatillo, ¿verdad? Nosotros vemos aquí como es importantísimo hacer un examen clínico fuera de la boca también, ¿no? Acostumbrarnos a examinar no solamente las estructuras que están dentro de la boca, no solo dientes, sino todo lo que esté dentro de la boca, e inclusive lo que esté fuera de la boca, por costumbre, ¿no? Después de una costumbre, después de digamos, de una rutina, ya ese examen se vuelve bien rápido, bien simple. Entonces vemos, por ejemplo, el examen clínico del temporal, ¿verdad? Puede indicar dolores referidos en los dientes superiores.
¿no? Entonces puede ser que el paciente, entre comillas, tenga un dolor en los incisivos superiores, pero que el problema no sea en el diente, que el problema venga del músculo, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico diferencial aplicando anestesia por aquí. Si se bloquea, digamos, esa región y el dolor continúa, indica que el dolor no era, pues, local, el dolor no era del diente, ¿verdad? Puede ser del temporal para los dientes superiores, puede ser del macetero para los dientes posteriores, o puede ser inclusive del vientre anterior del digástrico, ¿verdad? De este músculo del cuello aquí suprayoideo, que también puede producir dolores referidos para los dientes incisivos inferiores, como lo describe Travelísimos en este libro, que es la referencia de puntos gatillo, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos aquí en Gobernador Valadares, en el estado de Minas Gerais. Este es el estado de Minas Gerais, un estado muy bueno para vivir, ¿no? Para conocer. Estamos más o menos a esta distancia, ¿no? Unos 6.500 kilómetros y a unos 300 kilómetros del Atlántico. Entonces, esta es una vista de la ciudad, ¿no? Desde un cerro, Morro Ibituruna le llama. Desde el Morro Ibituruna, más o menos al final de la tarde, se ve así la ciudad, ¿verdad? Es una ciudad relativamente pequeña, pero con buenos servicios y universidades, ¿no? Este es el Morro Ibituruna, este es el río Dulce, 12, y esto es mi familia, mi esposa y mi hijito, que todavía no sabe en qué momento debe conversar en español o en portugués, porque se confunde, tiene 4 añitos, va a tener 4 añitos, y es una mayor bendición que una señora. Él es mi profesor Fausto, el maestro, ¿no?, del posgrado, y siempre nos enseñó, pues, digamos, preparar clases en la pizarra, ¿no? Nosotros nos entrenó bastante para dictar clases en la pizarra, ¿no? Él decía, si se va la luz, ¿qué vas a hacer? No vas a decir al alumno, ¿sabes qué? Mira, ya no hay PowerPoint, ¿no? Vamos a cancelar la clase. No, hay que hacer las cosas, ¿no? Él nos enseñó a usar la pizarra y seguimos hasta ahora sus consejos, ¿no? Él es mi profesor, mis maestros, ¿no? Grandes maestros. El doctor, esta foto es del año 2010 o 2011, ¿no? Hace 10 años más o menos, cuando todavía no tenía canas. Ahí está el doctor Luciano, el doctor Fran Paredes también, visitándonos en Piracicaba, ¿no? Y también aquí el doctor Gustavo Chávez, ¿no? En una de sus visitas a nuestra facultad, ¿no? También hicimos posgrado en la Unicamp, ¿no? Entonces,